El primer pensamiento que se me pasó por la cabeza cuando vi el coche fue que me había equivocado de calle, y lo pensé en serio, con esa seguridad absurda que te entra cuando la realidad no encaja con lo que esperas. Eran las 19:47, un martes cualquiera de abril, y yo estaba parado dentro de mi coche, con el motor aún encendido, mirando un Seat León gris aparcado justo delante de nuestro portal. El mismo Seat León que yo había visto demasiadas veces ese último mes como para no reconocerlo al instante. No era de ningún vecino, no era de ningún amigo mío, y desde luego no era de nadie de la familia de Laura. Lo sabía porque llevaba semanas viéndolo aparecer y desaparecer a horas raras, siempre lejos, siempre sin que yo pudiera preguntarle a nadie. Aquella tarde, por primera vez, estaba demasiado cerca. Me quedé quieto, con las manos apoyadas en el volante, sintiendo como algo se me iba cerrando por dentro, como si el aire del coche se hubiera vuelto espeso. Podría haber arrancado y dar una vuelta, hacer tiempo, convencerme de que no significaba nada, como había hecho otras veces con otras señales, pero esa vez no. Esa vez no pude. Apagué el motor, cogí las llaves y bajé del coche sin pensar demasiado, porque si pensaba, me largaba. Mientras caminaba hacia el portal, noté una cosa muy clara, no estaba enfadado todavía. Estaba alerta. Es una sensación distinta, casi animal. Todo suena más alto, todo parece más nítido. El ruido lejano del tráfico, una puerta cerrándose en el edificio de al lado, incluso mis propios pasos resonaban como si alguien los estuviera amplificando a propósito. Metí la llave en la cerradura y subí en el ascensor mirando el reflejo de mi cara en el espejo, preguntándome por qué tenía esa expresión que no me reconocía. Cuando llegué a nuestra planta, el pasillo estaba en silencio. En ese momento entendí algo que me cuesta explicar sin sonar dramático: la traición no llega como un golpe, llega como una certeza. No es una explosión, es un clic. Un instante breve en el que todo encaja, y cuando encaja, duele más que cualquier escena exagerada. Di un paso más y el ruido de mis zapatos sobre el suelo delató mi presencia. Las voces se callaron de golpe. Escuché una silla moverse rápido y una espera en voz baja que no iba dirigido a mí. Entonces Laura apareció en el marco de la cocina. Me miró. Yo la miré. Y durante un segundo eterno ninguno dijo nada. Tenía los ojos abiertos de más, como cuando alguien acaba de ser pillado haciendo algo que no esperaba explicar. Detrás de ella, parcialmente oculto, estaba él. El dueño del Seat León gris. No pregunté quién era. No pregunté qué hacía allí. No hizo falta. Porque había cosas que no se explican con palabras, se explican con el silencio incómodo, con la postura del cuerpo, con la forma en que alguien evita mirarte a los ojos. Javi, dijo ella, con una voz que no le había escuchado nunca. Has llegado antes. Esa frase, tan simple, tan absurda, fue lo que terminó de romper algo dentro de mí. No, ¿qué haces aquí? No tenemos que hablar, no es lo que parece. Solo eso. Has llegado antes. Como si el problema fuera el horario, no la escena. Me reí. Me salió una risa corta, seca, que me sorprendió incluso a mí. El tipo dio un paso atrás, incómodo, mirando alrededor como buscando una salida que no pasara por mí. Laura estiró la mano, como si quisiera tocarme el brazo, y yo la esquivé sin pensarlo. No podía permitirle ese gesto. Todavía no. Ahora salgo, dijo ella, girándose hacia él. Dame un minuto. Un minuto. Me habló de un minuto como si estuviera en una tienda, como si yo pudiera esperar mientras ella organizaba el desastre. Ahí fue cuando sentí la rabia de verdad, una rabia limpia, clara, sin gritos todavía, pero con una fuerza que me hizo apretar los puños. No, dije, tranquilo, demasiado tranquilo. El que sale ahora mismo es él. El silencio que siguió fue brutal. Él me miró, luego la miró a ella, y por primera vez pareció darse cuenta de que aquello no era una historia ligera. Laura abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido.
El tipo cogió su chaqueta sin mirarme, pasó por mi lado sin atreverse a levantar la cabeza y se fue. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco que resonó por todo el piso. Nos quedamos solos. Frente a frente. En nuestra casa. No le pregunté nada todavía. No necesitaba respuestas en ese momento. Lo que necesitaba era respirar, ordenar el caos que me acababa de caer encima y decidir qué clase de hombre iba a ser a partir de ese instante. Porque ahí, en ese salón a media luz, supe que ese mes iba a cambiarlo todo, y que nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Y eso solo era el principio. Nos quedamos mirándonos en el salón con la luz de la cocina encendida y el resto del piso en penumbra, y lo primero que pensé, aunque suene absurdo, fue que no sabía dónde poner el cuerpo, porque aquel espacio que conocía de memoria de repente parecía ajeno, como si alguien hubiera movido los muebles unos centímetros y yo ya no supiera caminar sin tropezar. Laura cerró la puerta con cuidado excesivo, como si el silencio pudiera arreglar algo, y se apoyó en la encimera sin sentarse, cruzando los brazos de una forma defensiva que yo le había visto solo un par de veces en discusiones fuertes, aunque esta vez no había gritos ni reproches todavía, solo una tensión espesa que me hacía doler la mandíbula de apretar los dientes. No es lo que estás pensando, dijo al fin, mirándome de frente pero con los ojos inquietos, moviéndose rápido, como si buscara una salida que no existía. Entonces explícamelo, le respondí con un tono sorprendentemente calmado, porque en ese momento la rabia estaba contenida, ordenándose por dentro, esperando su turno. Ella suspiró largo, se pasó una mano por la cara y empezó a hablar demasiado deprisa, como hacen los que necesitan llenar el aire antes de que el otro haga preguntas incómodas, y me dijo que era un compañero del trabajo, que habían quedado para hablar de un tema pendiente, que se había alargado más de la cuenta, que no había pasado nada raro, que yo estaba sacándolo todo de contexto. Mientras hablaba, yo no la interrumpía, no porque creyera una sola palabra, sino porque estaba observando cosas que nunca antes había querido ver, como la forma en que evitaba acercarse, como no intentó tocarme de nuevo después de aquel primer gesto fallido, como su voz sonaba firme pero sus manos no dejaban de moverse nerviosas. ¿Desde cuándo viene aquí gente del trabajo a esta hora? Pregunté, y mi propia voz me sonó ajena, como si fuera de otro. Laura se quedó en silencio unos segundos, lo suficientes como para que la respuesta perdiera cualquier posibilidad de parecer sincera, y luego dijo que últimamente habían tenido mucho estrés, que necesitaba desahogarse, que yo estaba muy ausente y que ella se había sentido sola. Aquello fue como recibir una bofetada sin fuerza pero cargada de intención, porque de repente el foco se movía hacia mí, hacia lo que yo había hecho mal, hacia mis horarios, mis silencios, mi rutina. ¿Y eso justifica que un tío esté aquí a las 8 de la tarde conmigo sin saber nada? Le solté, notando cómo empezaba a subir el tono aunque todavía no gritaba. No he dicho que lo justifique, respondió, y ahí apareció el primer rastro de enfado real. He dicho que las cosas no estaban bien entre nosotros desde hace tiempo. Me reí, otra vez sin humor, porque era curioso cómo el discurso estaba preparado, como cada frase parecía ensayada para una conversación que yo no había pedido pero que ella llevaba tiempo preparando. Me acerqué un poco más, sin invadir su espacio del todo, solo lo suficiente para que notara que ya no iba a quedarme quieto aceptando explicaciones vagas. Dime la verdad, le dije. No la versión cómoda, no la que te deja mejor parada, dime la verdad aunque no te guste. Laura me sostuvo la mirada durante unos segundos que se me hicieron eternos, y en ese instante supe que había cruzado un punto sin retorno, porque cuando alguien decide si mentir o no y tarda demasiado, la respuesta ya no importa tanto como el hecho de que haya tenido que decidirlo. Bajó la vista, apoyó las manos en la encimera con fuerza y dijo, casi en un murmullo, que hacía unas semanas había empezado a quedar con él fuera del trabajo, que al principio solo hablaban, que no lo había planeado, que las cosas simplemente habían pasado. Esa frase, simplemente habían pasado, me atravesó como una burla, porque nada pasa simplemente cuando se trata de esconder, de mentir, de abrir la puerta de tu casa a alguien que no debería estar allí. ¿Cuántas veces?
Pregunté sin rodeos, porque ya no tenía paciencia para rodeos. No lo sé, respondió rápido, demasiado rápido. Entonces si lo sabes, repliqué, pero no quieres decirlo. Se giró de golpe, con un gesto brusco que rompió la falsa calma, y me dijo que estaba cansada de sentirse interrogada, que no era un criminal, que no había pensado que yo llegaría antes, que no había querido hacerme daño. Escuchar eso fue casi peor que una confesión clara, porque confirmaba que había un plan, una previsión, una expectativa de que yo no estuviera, y eso no se improvisa en una tarde. Me senté en la silla del comedor porque sentí que las piernas me fallaban, no de debilidad sino de puro agotamiento mental, como si de repente hubiera tenido que procesar demasiada información en muy poco tiempo, y apoyé los codos en la mesa mientras me pasaba las manos por la cara. Laura siguió hablando, justificándose, diciendo que se sentía invisible, que yo ya no la miraba como antes, que necesitaba sentirse deseada, escuchada, que aquello no significaba que no me quisiera. Cada frase añadía una capa más de distancia, porque en ningún momento habló de responsabilidad, solo de emociones propias, de carencias, de necesidades insatisfechas que parecían excusas pulidas por el uso. ¿Te lo has follado? Le pregunté de repente, directo, sin elevar la voz, sin rodeos, porque ya no me importaba ser educado. El silencio que siguió fue pesado, incómodo, definitivo. Laura cerró los ojos unos segundos y negó con la cabeza muy despacio, como si el gesto fuera a suavizar la respuesta. No aquí, dijo. No en casa. Aquello fue el golpe real, el momento exacto en el que todo encajó de la forma más dolorosa posible, porque ya no importaba el lugar ni el contexto ni el número de veces, importaba que la línea estaba cruzada y que además había matices, escenarios distintos, detalles que yo no conocía y que probablemente nunca conocería del todo. Me levanté despacio, sin hacer aspavientos, y di unos pasos por el salón, intentando ordenar las ideas sin perder el control, porque sabía que en cuanto gritara, en cuanto rompiera algo, ya no habría marcha atrás y esa no era la persona que yo quería ser, al menos no todavía. ¿Desde cuándo? Volví a preguntar, insistiendo en lo que ella evitaba. Desde finales de marzo, contestó al fin, y esa fecha me cayó como una losa, porque coincidía con todas aquellas tardes raras, con los cambios de humor, con las ausencias explicadas a medias. Asentí despacio, como si estuviera confirmando una sospecha que ya llevaba tiempo gestándose sin que yo quisiera reconocerla, y en ese momento sentí algo que no esperaba, una mezcla de rabia y vergüenza, no por lo que ella había hecho, sino por haber sido el último en enterarme, por haber vivido en una especie de comodidad ciega mientras otros sabían cosas que yo no. ¿Y pensabas decírmelo? Pregunté, ya sin esperanza. No lo sé, respondió, y esa vez su voz sonó cansada de verdad. No sabía cómo. Me acerqué a la ventana y miré la calle, vi el reflejo de las luces en los coches aparcados, vi el hueco vacío donde había estado el Seat León gris, y sentí una calma extraña, fría, casi clínica, como si mi cabeza hubiera decidido protegerme desconectando las emociones más fuertes. No lloré, no grité, no le pedí explicaciones adicionales, porque en ese momento entendí que la fase de descubrir había terminado, que ya sabía lo suficiente como para no seguir hurgando en los detalles que solo iban a hacerme más daño. Esta noche duermo yo en el sofá, dije finalmente, dándole la espalda. Mañana hablaremos con más calma. Laura no respondió enseguida, y cuando lo hizo su voz sonó pequeña, casi irreconocible. Javi, por favor. No me giré. No porque fuera fuerte, sino porque sabía que si lo hacía y veía su cara en ese estado, probablemente cedería, y ceder en ese momento habría sido traicionarme a mí mismo de una forma que no estaba dispuesto a aceptar. Cogí una manta del armario, una almohada, y me instalé en el sofá con movimientos lentos y mecánicos, como si estuviera siguiendo instrucciones escritas por otra persona. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada conversación de las últimas semanas, cada gesto, cada excusa, dándome cuenta de lo fácil que había sido engañarme porque yo mismo había querido creer.
No pensé en perdón ni en separación ni en venganza todavía, solo en una certeza clara y simple que me acompañó hasta que amaneció, y es que lo que había pasado ya no se podía borrar, ni explicar, ni justificar con palabras bonitas. El descubrimiento no era solo que mi mujer me había engañado, sino que yo ya no era el mismo hombre que había entrado en casa unas horas antes, y esa pérdida, la de esa versión ingenua de mí, fue lo que más me dolió aceptar. A la mañana siguiente me levanté antes de que sonara el despertador, eran las 6:32 y la casa estaba en un silencio incómodo, de esos que no descansan, y mientras me preparaba el café sentía que cada gesto cotidiano pesaba el doble porque ya no era rutina sino una especie de teatro mal ensayado. Laura no salió del dormitorio hasta casi una hora después, vestida para ir a trabajar como si nada hubiera pasado, con el pelo recogido y la cara inexpresiva, y durante esos minutos yo me dediqué a observarla sin disimulo, no con curiosidad sino con una atención fría, intentando entender en qué momento aquella persona había empezado a vivir una vida paralela sin que yo me diera cuenta. «Tenemos que hablar», le dije cuando se sentó frente a mí, dejando el bolso en la silla y evitando mirarme. «Ya hablamos anoche», respondió, con un tono defensivo que me confirmó que llevaba tiempo preparada para esa conversación. «Anoche hablaste tú», le contesté. «Hoy me toca a mí». Se quedó callada, cruzó las piernas y asintió con la cabeza, como si estuviera concediéndome un turno, y ese gesto me encendió algo por dentro porque no estábamos negociando horarios ni repartiendo tareas. Estábamos hablando de una traición que ella había decidido normalizar demasiado rápido. Le dije que no iba a gritar, que no iba a montar un espectáculo, pero que necesitaba respuestas claras, sin rodeos ni discursos aprendidos, y que si volvía a intentar justificar lo injustificable, me levantaría y me iría sin mirar atrás. «Dime quién es», le pedí. «Se llama Marcos», dijo después de unos segundos. «Trabaja en el departamento comercial». Asentí despacio, grabándome el nombre como si fuera una dirección que iba a necesitar más adelante, y le pregunté desde cuando se veían de verdad, no desde cuando se decían que eran amigos ni desde cuando coincidían en la oficina. Laura se removió en la silla y respondió que desde hacía un mes largo, que al principio solo eran mensajes y cafés rápidos, que luego empezaron a verse fuera del trabajo, que no había sido planeado, que simplemente se había dejado llevar. «No me digas que no lo planeaste», le dije. «Nadie abre la puerta de su casa sin saber lo que está haciendo». Levantó la voz por primera vez, me dijo que yo no entendía cómo se había sentido, que llevaba tiempo sintiéndose sola, que yo estaba siempre cansado, siempre distante, siempre con la cabeza en otro sitio. Escuchar eso ya no me sorprendía, porque sabía que ese argumento iba a llegar tarde o temprano, y lo que me enfadó no fue que lo dijera, sino que lo dijera como si fuera una explicación suficiente. ¿Y la solución era meter a otro tío en nuestra casa? Le pregunté. ¿Esa era la forma adulta de arreglarlo? Se levantó de golpe, tirando la silla hacia atrás, y empezó a pasear por la cocina hablando cada vez más rápido, diciendo que no había sido su intención hacerme daño, que yo estaba exagerando, que no había que dramatizar, que solo había sido un error. Esa palabra, error, fue la chispa. Me levanté también, la miré de frente y sentí como la rabia subía sin pedir permiso, pero en lugar de gritar, hablé despacio, marcando cada palabra. Un error es olvidar comprar pan, le dije. Esto es una decisión repetida durante semanas. Se quedó quieta, con los brazos colgando a los lados del cuerpo, y por primera vez pareció no tener una respuesta preparada. Aproveché ese silencio para preguntarle si seguía viéndolo, si pensaba seguir viéndolo, si había terminado de verdad o si solo había parado porque yo había llegado antes de lo previsto. Tardó demasiado en contestar, y cuando lo hizo, dijo que necesitaba tiempo, que estaba confundida, que no quería perderme pero que tampoco estaba segura de poder cortar de golpe. Algo se rompió ahí. No fue un estallido, fue más bien una decisión interna, clara y firme, como cuando sabes que ya no hay nada que negociar. Le dije que no iba a competir con nadie, que no iba a quedarme esperando mientras ella decidía con quién quería estar, y que si necesitaba tiempo, lo iba a tener,
pero no conmigo al lado haciendo de espectador. No puedes echarme así, dijo. Esta también es mi casa. Claro que es tu casa, respondí. Por eso soy yo el que se va. La miré a los ojos y añadí que antes de irme había una cosa que tenía que hacer, porque llevaba demasiadas noches tragándome la rabia y necesitaba soltarla de una forma que no implicara levantar la mano ni perder el control. Cogí las llaves del coche y le dije que no me esperara para cenar, que no sabía a qué hora volvería, y salí del piso sin darle tiempo a reaccionar. Conduje sin un destino claro durante casi media hora, dando vueltas por calles que conocía de memoria, hasta que me di cuenta de que estaba yendo hacia la oficina donde trabajaba Marcos, porque el nombre ya no era solo un dato, era una obsesión. Aparqué cerca, respiré hondo y me quedé unos minutos dentro del coche, repitiéndome que no iba a hacer ninguna locura, que no iba a montar una escena ridícula, que lo que necesitaba era mirarlo a la cara y decirle exactamente lo que pensaba. Cuando lo vi salir, lo reconocí al instante, no por su cara, sino por su forma de caminar confiada, por esa seguridad que tienen los que creen que todo les va a salir bien. Me acerqué sin prisas, lo llamé por su nombre y se giró sorprendido, tardando unos segundos en situarme. Soy el marido de Laura, le dije, sin levantar la voz. Se puso pálido, miró alrededor y me pidió que habláramos en otro sitio, que no era el momento. Le respondí que para mí sí lo era, que llevaba semanas viviendo una mentira y que no pensaba seguir haciéndolo ni un minuto más. Intentó justificarse, decir que ella le había dicho que nuestro matrimonio estaba acabado, que yo era poco más que un compañero de piso, y escuchar eso fue como recibir una confirmación brutal de hasta qué punto la historia que yo conocía no tenía nada que ver con la realidad. No vuelvas a acercarte a ella, le dije. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una excusa. Se puso chulo durante un segundo, lo justo para decir que Laura era adulta y que nadie podía decirle con quién hablar, y ahí fue cuando perdí la paciencia. No le pegué, no lo empujé, pero lo agarré del brazo con fuerza suficiente para que entendiera que no estaba hablando con alguien dispuesto a negociar, y le dije muy cerca, mirándolo a los ojos, que si volvía a saber de él cerca de mi casa o de mi mujer, no iba a limitarme a hablar. Me soltó de un tirón, murmuró algo que no entendí y se fue rápido, y yo me quedé allí, con el pulso acelerado y una mezcla de alivio y asco que no sabía cómo gestionar. Volví al coche, me senté y dejé que pasaran unos minutos antes de arrancar, porque necesitaba bajar la intensidad antes de volver a casa y enfrentarme a Laura otra vez. Cuando regresé ya era de noche, pasaban de las 10, y Laura estaba sentada en el sofá, con el móvil en la mano y la cara desencajada. Me preguntó dónde había estado, y yo le conté la verdad, sin adornos ni amenazas exageradas, solo los hechos. Al principio se enfadó, me dijo que no tenía derecho a ir a buscarlo, que había cruzado una línea, que aquello era violento e innecesario. La dejé terminar, la escuché sin interrumpirla, y cuando se quedó sin argumentos, le dije algo que llevaba horas formándose en mi cabeza. La línea la cruzaste tú, le dije. Yo solo estoy recogiendo los trozos. Se levantó llorando, me dijo que la estaba perdiendo, que todo se le había ido de las manos, que no quería que acabáramos así. Verla llorar me removió cosas, no lo voy a negar, pero ya no fue suficiente para hacerme dudar. Le dije que esa noche dormiría en casa de un amigo, que necesitaba espacio para pensar y que cuando volviera hablaríamos de decisiones reales, no de disculpas a medias ni promesas vagas. Cogí una mochila, metí ropa para un par de días y salí del piso por segunda vez en menos de 24 horas, con la sensación clara de que el enfrentamiento no había terminado, solo había cambiado de forma. No sabía todavía qué iba a hacer con el matrimonio, pero sí sabía algo con absoluta certeza, y es que no iba a quedarme quieto esperando a que otros decidieran por mí, porque esa pasividad había sido, en parte, lo que me había traído hasta allí. Me quedé en casa de Sergio, un amigo de toda la vida, en un piso pequeño en Vallecas donde el sofá era incómodo y el silencio no dejaba pensar, y allí, con la cabeza todavía caliente pero ya sin ganas de discutir, empecé a ordenar lo único que podía controlar,
que no era a Laura ni lo que había hecho, sino lo que yo iba a hacer a partir de ese momento. No dormí bien, me desperté varias veces mirando el techo y repasando cada conversación de los últimos días, no para buscar explicaciones sino para confirmar algo que ya tenía claro, y es que la traición no se arregla con promesas ni con llantos, se gestiona con decisiones. A las 7:15 me levanté, me vestí y salí a la calle con un plan sencillo, sin dramatismos, pero firme, porque si algo había aprendido en menos de 48 horas era que esperar solo te deja en desventaja. Fui directo al banco donde teníamos la cuenta conjunta, una sucursal que conocía de memoria porque durante años había entrado allí con Laura para firmar papeles sin leer demasiado, confiando en que todo era estable, y esa mañana pedí hablar con el gestor con el que siempre tratábamos. Le expliqué la situación sin entrar en detalles morbosos, solo lo necesario, y solicité separar inmediatamente mi nómina, abrir una cuenta individual y dejarla conjunta únicamente para los gastos comunes mientras se aclaraban las cosas. El tipo me miró con esa cara profesional de quien ha visto demasiadas rupturas como para sorprenderse, me hizo firmar varios documentos y en menos de una hora dejé claro que el dinero que yo ganaba ya no estaba disponible para tapar decisiones que no eran mías. Después fui a la asesoría donde un conocido llevaba temas legales básicos, nada sofisticado, pero suficiente para informarme de mis opciones reales sin cuentos ni frases tranquilizadoras. Le dije que no sabía si iba a divorciarme todavía, pero que necesitaba protegerme, que no quería despertarme un día con decisiones tomadas por otros, y me habló de separación de bienes, de inventarios, de movimientos preventivos que no eran vengativos sino prácticos. Tomé nota de todo, no para ejecutarlo de inmediato, sino para saber que tenía margen de maniobra, porque la ignorancia es cómoda hasta que te deja indefenso. Al salir de allí sentí algo parecido al control, no felicidad ni alivio completo, pero sí la sensación de que estaba haciendo algo más que reaccionar, y con esa energía fui al trabajo. Pedí la mañana libre, expliqué que tenía un asunto personal grave y nadie preguntó demasiado, porque en esas situaciones la gente suele mirar hacia otro lado. Me senté en mi despacho, cerré la puerta y empecé a escribir un correo que llevaba rumiando desde la noche anterior, dirigido al Departamento de Recursos Humanos de la empresa de Laura, con copia al responsable directo de Marcos. No entré en insultos ni amenazas, no exageré, me limité a exponer hechos comprobables, que había una relación personal entre dos empleados, que había afectado a mi matrimonio y que uno de ellos había estado en mi domicilio en horario laboral encubierto como reunión de trabajo. No pedí sanciones ni despidos, solo dejé constancia, porque cuando alguien decide jugar con dos vidas a la vez, también tiene que asumir que hay consecuencias fuera de su control. Envié el correo, apagué el ordenador y me quedé unos segundos mirando la pantalla negra, consciente de que ese gesto era irreversible, que no había vuelta atrás y que Laura se enfadaría como nunca, pero también consciente de que no era una rabieta sino una forma clara de decir que no iba a proteger su mentira mientras ella decidía qué hacer conmigo. No sentí orgullo ni satisfacción, sentí determinación, que es menos vistosa pero mucho más útil. Volví al piso a primera hora de la tarde, no para hablar, sino para hacer inventario. Laura no estaba, había dejado un mensaje diciendo que llegaría tarde, y aproveché esa ausencia para recorrer cada habitación con una libreta en la mano, anotando objetos que eran claramente míos, documentos importantes, contratos, discos duros, cosas pequeñas pero relevantes que no pensaba dejar a la deriva. No me llevé nada todavía, solo ordené, clasifiqué y dejé claro que ya no vivía allí de forma automática. Cambié contraseñas de servicios comunes, cuentas digitales, plataformas, no para fastidiar sino para cerrar accesos que ya no tenían sentido, porque compartirlo todo con alguien que te había ocultado tanto era una contradicción que no estaba dispuesto a mantener. Cuando Laura llegó, pasadas las 9, me encontró sentado en la mesa del comedor con la libreta delante y una calma que la descolocó más que cualquier grito. Me preguntó qué estaba haciendo y se lo dije sin rodeos, que estaba organizando mi salida si hacía falta, que no iba a improvisar más. Su reacción fue inmediata, empezó a elevar la voz, a decir que estaba exagerando,
que lo de recursos humanos era una bajeza, que estaba intentando arruinarle la vida. La dejé hablar, la escuché soltar todo lo que llevaba dentro, y cuando se quedó sin aire, le expliqué, despacio, que yo no había creado esa situación, que ella había decidido mezclar trabajo, mentira y casa, y que yo no tenía ninguna obligación de taparlo. No puedes vengarte así, me dijo, con los ojos brillantes de rabia. No es venganza, le respondí. Es consecuencia. Eso la desarmó más que cualquier insulto, porque no encontró dónde agarrarse para seguir atacando, y el silencio volvió a caer pesado entre nosotros. Me preguntó si había hablado con Marcos otra vez, le dije que no lo necesitaba, que ya había hecho lo que tenía que hacer, y entonces me pidió que parara, que le diera tiempo, que estaba dispuesta a cortar con él de verdad si yo retiraba el correo y volvía a como estábamos antes. Esa propuesta, tan clara y tan equivocada, me confirmó que todavía no entendía nada de lo que estaba pasando. No existe volver atrás, le dije. Existe seguir adelante de otra manera o separarnos. Pero lo de antes ya no. Se sentó frente a mí, cansada, derrotada, y me preguntó qué quería, como si yo tuviera una respuesta simple preparada. Le dije la verdad, que no lo sabía aún, que necesitaba tiempo y hechos, no palabras, y que de momento iba a seguir durmiendo fuera unos días mientras ambos pensábamos sin presión. Intentó tocarme la mano y esta vez no la retiré de golpe, pero tampoco la agarré, la dejé ahí unos segundos y luego la aparté con cuidado, porque sabía que cualquier gesto ambiguo podía interpretarse como una puerta abierta que yo no estaba listo para abrir. Esa noche volví a casa de Sergio con una sensación rara, una mezcla de tristeza y firmeza, y durante los días siguientes mantuve la misma línea, distancia clara, mensajes cortos y solo sobre temas prácticos, nada de conversaciones emocionales interminables que no llevaban a nada. Laura empezó a escribir más, a llamar, a pedir encuentros para hablar, y yo acepté uno, solo uno, en un bar tranquilo un sábado por la mañana. Llegó nerviosa, con ojeras, me dijo que había cortado con Marcos, que lo había bloqueado, que en el trabajo la situación se había vuelto incómoda, que estaba pagando un precio alto. La escuché sin interrumpir, y cuando terminó, le pregunté si lo había hecho por mí o porque ya no le convenía seguir. No supo responder, y esa respuesta fue suficiente. Le dije que el precio que estaba pagando era el resultado de sus decisiones, no de las mías, y que yo también estaba pagando el mío, aunque no fuera visible desde fuera. Le expliqué que mi forma de seguir adelante no iba a ser gritar ni romper cosas, sino reorganizar mi vida sin contar con ella como un hecho seguro, y que si en algún momento quería reconstruir algo, tendría que empezar desde una posición muy distinta a la que conocíamos. La venganza, si así se le puede llamar, no fue un estallido ni un acto impulsivo, fue quitarle la comodidad de la mentira, fue dejarla sin el colchón que yo había sido durante años, fue obligarla a enfrentar su historia sin que yo la amortiguara. No sentí alegría al hacerlo, pero sí coherencia, porque por primera vez en semanas estaba actuando de acuerdo con lo que sentía y no con lo que se esperaba de mí. Al final de ese encuentro nos despedimos sin abrazos ni promesas, solo con un acuerdo tácito de seguir hablando cuando hubiera algo real que decir, y mientras me alejaba por la calle pensé que quizá ese mes que había empezado con una traición estaba convirtiéndose, poco a poco, en el inicio de algo distinto, no necesariamente mejor todavía, pero al menos honesto. Pasaron varios días sin vernos en persona y, aunque hablábamos por mensajes para cosas prácticas, cada palabra parecía medida con regla, como si ambos supiéramos que cualquier exceso podía reabrir una herida que todavía estaba cruda. Yo seguía durmiendo fuera, alternando entre el sofá de Sergio y un pequeño apartamento que alquilé por semanas cerca de Embajadores, no por huir sino por necesidad de espacio, y en ese tiempo me di cuenta de que la rabia inicial ya no ocupaba todo, había dejado sitio a algo más pesado y silencioso que me acompañaba a todas partes. No era tristeza pura ni alivio, era una mezcla rara de cansancio y claridad, la sensación de haber entendido algo tarde pero de haberlo entendido al fin. Laura insistió en que habláramos con calma, no para discutir ni para pedir nada concreto,
solo para cerrar cosas pendientes, y acepté quedar una tarde de jueves en casa, porque me parecía justo enfrentar la conversación final en el lugar donde todo había pasado. Llegué a las 18:10, con una bolsa pequeña con algunos documentos y ropa que todavía quedaba allí, y me recibió con una serenidad forzada que se rompió en cuanto cerré la puerta detrás de mí. Nos sentamos frente a frente en el salón, sin prisas, sin reproches inmediatos, y durante unos segundos ninguno habló, como si estuviéramos esperando que el otro marcara el ritmo. He pensado mucho, empezó ella, con la voz baja pero firme. Sé que no sirve de nada pedirte que olvides lo que pasó, pero necesito que sepas que ya no hay nadie más. La escuché sin interrumpir, no porque me consolara, sino porque quería oírla decirlo con claridad, sin matices. Me explicó que había cambiado de equipo en el trabajo para evitar cualquier contacto, que había asumido las consecuencias sin intentar esquivarlas, que se sentía sola y asustada por primera vez en semanas. Mientras hablaba yo observaba detalles pequeños, como la forma en que juntaba las manos sobre las rodillas o cómo evitaba mirarme cuando mencionaba a Marcos, y entendí que no estaba actuando, estaba realmente agotada. No te voy a pedir perdón otra vez, continuó, porque sé que ya no significa lo mismo, pero tampoco quiero que pienses que nada de esto me da igual. Respiré hondo antes de responder, no para preparar una frase contundente, sino para ordenar lo que llevaba días girando en la cabeza. Le dije que el perdón no era una palabra mágica, que no borraba decisiones ni devolvía la confianza de golpe, y que aunque entendía su arrepentimiento, eso no cambiaba el hecho de que yo ya no me sentía seguro en esa relación como antes. Lo que más me ha dolido, le dije, no es solo lo que hiciste, sino darme cuenta de que estuve viviendo en una versión cómoda de nosotros mientras tú ya estabas en otra historia. Asintió despacio, sin intentar negarlo, y me dijo que había empezado a sentirse desconectada mucho antes de conocerlo, que no supo cómo decirlo, que eligió el camino fácil en lugar de enfrentarse a una conversación incómoda conmigo. Esa admisión, dicha sin dramatismo ni excusas, me alivió más de lo que esperaba, porque confirmaba algo que yo también había intuido, que ninguno de los dos había sabido hablar a tiempo. No te culpo de todo, añadí. Yo también me acomodé. Pensé que mientras no hubiera problemas evidentes, todo estaba bien. Hablamos durante más de una hora, sin levantar la voz, repasando momentos concretos, decisiones pequeñas que habían ido acumulándose sin que ninguno les diera importancia, y por primera vez sentí que no estaba defendiendo una posición ni atacando la suya, solo poniendo las cartas sobre la mesa. Laura me preguntó directamente si veía alguna posibilidad de seguir juntos, no como antes, sino empezando de cero, y esa pregunta, tan clara, me obligó a mirarme por dentro con honestidad. Me tomé unos segundos antes de contestar, no por indecisión sino por respeto, y le dije que no lo sabía, que en ese momento no podía prometer nada porque todavía estaba reconstruyendo mi propia estabilidad, que necesitaba sentir que mis decisiones no estaban condicionadas por el miedo a estar solo ni por la costumbre de tantos años compartidos. No fue una respuesta que la tranquilizara, pero tampoco fue un rechazo definitivo, y eso, aunque duro, era lo más sincero que podía ofrecerle. No quiero vivir con la sensación de que tengo que vigilarte, le dije. Y ahora mismo esa sensación existe, aunque no quiera. Ella bajó la cabeza y se quedó en silencio, y en ese gesto vi algo que no había visto antes, una aceptación lenta, dolorosa, pero real, de que había cruzado un límite que no se arreglaba con buenas intenciones. Me dijo que lo entendía, que no esperaba que todo se resolviera en semanas, y que si yo decidía irme definitivamente, lo respetaría aunque le doliera. Escuchar eso me removió más que cualquier promesa, porque por primera vez no estaba intentando retenerme. Saqué los documentos de la bolsa y los dejé sobre la mesa, no como una amenaza sino como un paso práctico, y le expliqué que iba a iniciar una separación formal, no porque la odiara ni quisiera castigarla, sino porque necesitaba un marco claro para seguir adelante sin ambigüedades. Le dije que eso no significaba cerrar la puerta para siempre a una posible reconciliación futura, pero que ahora mismo lo más sano era asumir que el matrimonio, tal y como lo conocíamos, había terminado.
No puedo quedarme esperando a ver si un día vuelve a ser distinto, le dije. Necesito avanzar con algo concreto. Firmamos algunos papeles básicos, acordamos una división provisional de gastos y tiempos, y aunque el ambiente era triste, no era hostil. No hubo reproches finales ni frases grandilocuentes, solo una sensación compartida de estar cerrando una etapa importante con más madurez de la que habíamos mostrado al inicio del conflicto. Antes de irme recogí las últimas cosas que quedaban en el dormitorio, ropa, libros, objetos pequeños que ya no tenían sentido allí, y mientras lo hacía sentí una tristeza tranquila, sin pánico, sin urgencia. En la puerta, antes de salir, Laura me miró y me dijo que esperaba que algún día pudiéramos hablar de todo esto sin que doliera tanto, y le respondí que yo también lo esperaba, pero que ese día no se podía forzar. No nos abrazamos, no hubo beso de despedida, solo un gesto de respeto mutuo que, aunque frío desde fuera, me pareció honesto. Al salir a la calle sentí el peso real de la decisión, no como un golpe sino como una certeza que se asentaba poco a poco, y mientras caminaba hacia el coche entendí que la aceptación no llega de repente, llega cuando dejas de pelear contra lo que ya pasó y empiezas a ocuparte de lo que viene. No estaba feliz, no estaba completo, pero tampoco estaba perdido, y eso, después de todo lo vivido en ese mes, era suficiente para seguir adelante sin mirar atrás con rabia. Esa noche, ya en el apartamento, me senté solo en el sofá, con la luz tenue y el silencio alrededor, y por primera vez desde el inicio de todo, pude respirar sin sentir que algo me apretaba el pecho, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había dejado de resistirme a él. Y ahí supe que la decisión estaba tomada, que el matrimonio había terminado no con un portazo ni una escena épica, sino con una conversación larga y honesta que, aunque dolorosa, me permitió cerrar una puerta sin dejarla temblando detrás de mí. El mes terminó sin fuegos artificiales ni escenas finales, terminó como terminan las cosas importantes cuando ya no queda energía para dramatizar, con días normales que pesan distinto y decisiones pequeñas que, sumadas, cambian una vida. Me instalé de forma definitiva en el apartamento de embajadores, firmé un alquiler más largo y organicé el espacio a mi manera, no por entusiasmo sino por necesidad, porque vivir entre cajas es una forma lenta de negarse a avanzar. Empecé a cocinar para mí, a ordenar horarios sin consultar a nadie y a llenar las tardes con actividades prácticas, no para distraerme sino para sostenerme, porque había aprendido a la fuerza que quedarse quieto pensando no arregla nada. Laura y yo seguimos hablando, menos cada semana, con un tono cada vez más neutral, casi administrativo, y eso fue un alivio extraño, porque significaba que ambos estábamos aceptando la nueva realidad sin intentar forzar emociones que ya no encajaban. Hubo un par de mensajes largos suyos, explicando cómo se sentía, lo difícil que se le hacía llegar a casa sola, cómo el trabajo se había vuelto un lugar incómodo, y yo los leí con respeto pero sin urgencia, contestando cuando tenía algo real que decir y guardando silencio cuando no lo tenía. No era castigo ni frialdad calculada, era simplemente que ya no sentía la obligación de sostener su estado emocional como había hecho durante años. Quedamos una última vez para cerrar detalles legales y logísticos, un lunes por la tarde en una notaría del centro, con un ambiente casi aséptico que ayudó a mantener la cabeza fría. Firmamos papeles, revisamos cuentas, acordamos plazos, y mientras lo hacíamos pensé que nadie te prepara para este tipo de escenas, para sentarte junto a alguien con quien compartiste tanto y hablar solo de porcentajes y fechas sin que se te quiebre la voz. Laura estaba correcta, contenida, y yo también, y cuando salimos a la calle nos despedimos con un cuídate sincero que no abría ninguna puerta ni cerraba otras. Solo reconocía que lo compartido había sido real aunque ya no tuviera continuidad. Después de eso hubo silencio, no inmediato pero progresivo, y ese silencio fue distinto al de antes, no era incómodo ni cargado de cosas pendientes, era un espacio necesario para que cada uno reorganizara su vida sin la sombra constante del otro. Yo retomé contacto con amigos a los que había ido dejando de lado sin darme cuenta, volví a entrenar con regularidad, no para demostrar nada sino para recuperar una rutina que me ordenara la cabeza, y empecé a decir que no a planes que no me apetecían,
algo que antes me costaba porque siempre pensaba en el equilibrio ajeno antes que en el mío. Hubo noches malas, claro, noches en las que el silencio del piso pesaba y la cabeza se iba sola a recuerdos concretos, cenas compartidas, conversaciones largas que ya no existían. Y en esos momentos no intentaba engañarme con discursos positivos, simplemente aceptaba que la tristeza formaba parte del proceso y que no era una señal de error, sino de cierre. Llamaba a alguien, salía a caminar un rato o me sentaba a leer sin concentración, cualquier cosa que me mantuviera conectado con el presente sin negar lo que sentía. Un viernes por la noche, ya casi al final del mes, recibí un mensaje de Laura que no esperaba, corto y directo, diciéndome que había entendido muchas cosas tarde, que no esperaba una segunda oportunidad, pero que necesitaba agradecerme haber sido claro incluso cuando eso le dolió. Tardé un rato en responder, no porque dudara, sino porque quería hacerlo desde un lugar honesto, y le escribí que yo también había aprendido cosas sobre ella y sobre mí, y que aunque el resultado no había sido el que ninguno imaginó, prefería eso a seguir viviendo una versión incompleta de nuestra relación. No hubo respuesta después de eso, y estuvo bien así. Al cerrar ese mes me di cuenta de que la mayor lección no tenía que ver solo con la infidelidad, aunque fuera el detonante, sino con la forma en que uno se va abandonando poco a poco cuando confunde tranquilidad con ausencia de conflicto. Yo había aprendido a no preguntar, a no incomodar, a no profundizar, creyendo que eso era madurez, y entendí demasiado tarde que a veces es solo miedo a escuchar respuestas que no quieres oír. No me culpo por completo, porque nadie entra en una relación pensando que acabará así, pero sí me responsabilizo de haber ignorado señales claras por comodidad. También aprendí algo incómodo sobre la venganza, que no siempre es gritar ni romper cosas, que a veces es simplemente retirar tu apoyo, dejar de sostener una mentira ajena y obligar a cada uno a hacerse cargo de lo suyo. No disfruté ninguna de las decisiones duras que tomé, pero tampoco me arrepiento, porque todas tuvieron una lógica clara y me permitieron salir de la situación sin perderme a mí mismo por el camino. Ahora, cuando alguien me pregunta cómo estoy, no digo que bien ni que mal, digo que estoy en proceso, y lo digo sin vergüenza, porque entender que no todo se resuelve rápido es parte de haber crecido un poco. No tengo prisa por empezar otra relación ni por demostrar que he pasado página, porque pasar página no es correr hacia lo siguiente, es leer hasta el final lo que se cerró y aceptar lo que dejó. Sigo viviendo en Madrid, sigo trabajando en lo mismo, sigo despertándome temprano, pero la diferencia es que ahora me escucho más. Hago preguntas cuando algo no encaja y no doy por hecho que el silencio es siempre una buena señal. No sé qué hará Laura dentro de 6 meses ni con quién estará, y por primera vez eso no me quita el sueño, porque su camino ya no es mi responsabilidad. La historia no terminó con una victoria ni con una derrota clara, terminó con una aceptación adulta de que dos personas pueden quererse y aún así no saber cuidarse de la forma correcta, y que reconocer eso a tiempo, aunque duela, es mejor que seguir fingiendo. Si algo me llevo de este mes es la certeza de que la honestidad, incluso cuando llega tarde, siempre deja menos daños que la comodidad prolongada, y que empezar de nuevo no es olvidar lo vivido, sino integrarlo sin que te controle. No sé si dentro de años miraré atrás y sentiré nostalgia o alivio, probablemente un poco de ambas cosas, pero ahora mismo me basta con saber que tomé decisiones difíciles sin esconderme, que no me quedé esperando a que otros marcaran mi ritmo y que, aunque perdí una relación importante, no me perdí a mí en el intento. Y con eso, aunque suene sencillo, tengo más que suficiente para seguir adelante.